os aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. Así escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. Hoy nos va a dirigir la predicación nuestra hermana Isabel. Hola, buenos días, otra vez. Acabamos de cantar el Salmo 23. Son muchos los años que han pasado desde que David lo escribió para ser recitado o cantado. Este rey desapareció, pero su legado ha llegado hasta nosotros. Pasa lo mismo con la antigüedad de la porción del Evangelio que hemos leído. Tenemos textos consoladores que nos llegan a través de los siglos. Sin embargo, es necesario comparar la enseñanza del buen pastor con otro escrito que aparece en el Antiguo Testamento. Me refiero al libro de Ezequiel, capítulo 34. Su contenido es tan interesante como duro, pero al mismo tiempo tiene un mensaje de esperanza al final, una promesa, un anticipo a lo que vemos presente hoy en el Evangelio de Juan. He resumido el texto y lo voy a leer. Ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Os bebéis la leche, os hacéis vestido con la lana y matáis las ovejas más gordas, pero no cuidáis el rebaño. No ayudáis a las ovejas débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las que tienen una pata rota, ni hacéis volver a las que se extravían, ni buscáis a las que se pierden, sino que las tratáis con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor, se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron.
Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Voy a quitaros el encargo de cuidarlo, para que no os sigáis cuidándoos a vosotros mismos. Rescataré a mis ovejas, para que no las sigáis comiendo. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron un día oscuro y de tormenta. Las apacentaré en los mejores pastos. Allí podrán descansar y comer. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Buscaré a las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo y las bendeciré. Reconocerán que yo soy el Señor. Les daré sembrados fértiles y no volverán a padecer. Vosotros sois mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy vuestro Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Y ahora dejamos el Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo. Vamos a ver un texto de Judas que dice: son pastores que solamente se cuidan a sí mismos. Es un texto como muy poético. Son pastores que se cuidan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, definitivamente muertos y arrancados de raíz. Son furiosas olas del mar, que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Algunos de los que estamos aquí hemos experimentado el abuso de autoridad en diferentes etapas del camino, o conocemos a hermanas y a hermanos que lo sufren en el presente. Vemos que los malos pastores, hoy día también podemos decir pastoras, existen desde que las ovejas pastan por el mundo, abusan y son rechazados por el Señor. En el texto de hoy Jesús refiere a los oyentes la vida pastoril que todos conocen, porque en Israel un gran porcentaje se dedicaba a la agricultura y la ganadería. Desde siempre abundaron los rebaños de ovejas. Recordamos que el libro de la historia de Job dice que tenía 14.000 y Salomón, en el primer libro de Reyes, dice que sacrificó para el templo 120.000. Igual que nosotros, también tienen sus exageraciones. No sabemos si fueron así o no fueron así. Hablo de lo que dice el texto. David, el más pequeño de los 8 hijos de Isaí, era quien cuidaba del rebaño. Por eso sabía lo que hacía cuando compuso el Salmo 23. Para proteger el ganado, los pastores acostumbraban a resguardarlo en un redil a cielo abierto. Un redil con una puerta en la que alguien hacía guardia y solo dejaba entrar a quienes lo custodiaban allí. Ya nos habló de esto Juan el domingo pasado. Estos protectores las llamaban y ellas obedecían y les seguían hasta los pastos. El pastor pasaba el día entero con ellas, las conducía a lugares donde comían bien, las llevaba hasta donde había agua, les permitía descanso, las defendía de cualquier peligro, fiera o ladrones. De noche las refugiaba en el aprisco, en el corral. En la actualidad ocurre lo mismo. Los pastores buenos soportan, igual que las ovejas, el frío, el calor, la lluvia o el viento. Tienen además un cuidado especial hacia las más débiles, las enfermas, las más pequeñitas, las más torpecillas. Y van a buscar a la que se ha descarriado. No una vez, sino las veces que sea necesaria. Cada una tiene su nombre puesto a propósito y le responden cuando las llaman. Jesús se identifica ante todos como la puerta misma por donde han de pasar. El redil es el pueblo que pertenece al reino de Dios, que se hace universal para todos los que oímos su voz. Y como si de una tarjeta de visita se tratase, hace su presentación a los oyentes y les dice con firmeza: yo soy el buen pastor, doy mi vida por vosotros, y a él pertenecen las ovejas y da su vida por ellas. Dice el texto que lo que escuchaban no le entienden, aunque saben que el Mesías que estaban esperando era designado así desde el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Jeremías capítulo 23 y en Ezequiel
y el 34 que acabamos de resumir. Jesús es bueno, cumple con su misión, se entrega generosamente a los suyos. No es un pastor asalariado que trabaja para el dueño del rebaño y huye cuando aparece el peligro dejándolas solas, porque no las ama. Él no se contrata, no acepta recompensa, no se las da de poderoso, no abusa, sí reparte ternura y amor, conoce a cada una en persona. Por eso, la vocación de los pastores y pastoras verdaderas, los que se preocupan por la Iglesia, solo pueden entrar por la puerta que es Jesús, quien los capacita, los llama y hace que nazca una relación de íntima confianza con la congregación. Todo lo contrario a un bandolero y a un ladrón. Jesús entra al redil con las ovejas y también se ocupa de sacarlas fuera para llevarlas a los pastos. Les da libertad y solo las encierra cuando sabe que tiene que librarlas de algún peligro. Cuando salen, Él camina delante, ellas le oyen y le siguen con agradable voluntad. Pasa igual entre Jesús y sus discípulos. Están unidos. Se conocen mutuamente en amor y le llevan a la comunión. El Señor nos guarda. Somos sus criaturas. Su salvación abarca todos los ámbitos y conceptos que conforman nuestra persona. Es uno con el Padre y uno con nosotros, que somos discípulos suyos. No cabe más unión en esta relación. Sabemos que en todo tiempo han existido dirigentes que no han querido o no han sabido dejarse influir por el Espíritu Santo para guiar a su Iglesia, o a propósito se han dedicado a mirarse a sí mismos y a abusar de los demás. De ellos hay que alejarse sin ninguna duda. Y repito, de ellos hay que alejarse sin ninguna duda. El ejemplo a seguir para todo pastor o pastora está en Jesús, que no maltrata al rebaño, que lo cuida, lo ama, que sufre cuando es castigado por el sol del mediodía, referido a los tiempos en los que tenemos dificultades, que también sufre cuando azota el frío de la noche, referido a cuando nadie nos apoya y nos sentimos solos. Él es el buen pastor, que como hombre pasó por nuestras mismas necesidades, problemas y nos entiende. No es quien desde su trono se las ingenia para mandarnos sufrir imponiéndonos castigos, penurias o amenazas. No saca nada de nosotros, sino que se regala entero. Él es el que nos ayuda a salir de esos males que aparecen en el camino. Cada uno de nosotros le importamos de manera individual y le preocupa el bienestar del grupo. Huyamos de los extraños que oprimen con su voz desconocida. Estemos atentos para discernir las enseñanzas que vienen del Señor y las que no. De las virtudes de Jesús tenemos que aprender y seguirle. Para recordarlas, podemos repasar cualquiera de los evangelios. Vemos su solidaridad, su compasión, la libertad que otorga, como Él mismo sirve a los demás. Imitemos su comportamiento, porque a nuestro alrededor hay personas que están esperando ser tenidas en cuenta, ser redimidas. El texto de hoy destaca la comunión, un solo rebaño, un solo pastor. Y aquí hago un paréntesis. Aunque las versiones pastor y rebaño vienen desde antiguo y entendemos el significado sin problema, quizás habría que buscar otra fórmula más actual que pueda identificar a las personas que guían y protegen y a los que necesitan de esta ayuda, formando las dos partes una comunidad cristiana. Una expresión que no sea líder. A mí líder no me da, porque muchas veces se interpreta como mandamás. Tampoco ovejas, porque se puede interpretar como personas que no se cuestionan, que no piensan, que no toman decisiones, que son conformistas y que solo obedecen como animales. Esto lo dejo ahí, que yo no sé quién lo va a cambiar, pero bueno. Continúo. Jesús nos busca y se interesa por nosotros, pobres descarriados. Sale a los caminos de la vida
y nos ayuda con las historias que cada uno lleva a cuestas. Existe conocimiento mutuo entre nosotros. Para terminar, comparto unas palabras de Plutarco Bonilla, que ya lo conocéis de sobra de nombre, que están escritas en la conclusión de su libro Los milagros también son parábolas, de Editorial Clie. Y él escribe: dícese que una de las palabras griegas para referirse al hombre, a la mujer, al ser humano, antropos, se compone de una preposición que significa arriba y una forma derivada de un verbo que quiere decir mirar. O sea, el hombre, la mujer, el ser humano, vendría a ser, de acuerdo con esta etimología, el animal que mira hacia arriba. Es decir, que depende de alguien que está por encima de él o de ella. Mujeres y hombres antropos, alcemos la mirada. Benditos aquellos que solo desean la guía del Señor. De Él recibimos el cuidado, a Él le damos la gloria. De su mano amorosa, que nos agarra con fuerza, nadie podrá arrebatarnos, porque nos sujeta. Da la cara por cada uno de nosotros y nos deja un ejemplo de vida como guía en nuestro camino para que no nos perdamos. Cada uno puede dar testimonio personal de cómo nos libera, cómo hace justicia contra la opresión en sus múltiples formas sin detenerse en la edad, la raza, el sexo o la clase social. A todos nos regala sus bondades por igual. Y ante este supremo cuidador que tenemos, solo podemos decirnos que nada nos turbe, que nada nos espante, porque quien al Señor, al buen pastor tiene, nada le falta. Solo Él basta. Y demos las gracias al Señor por lo bueno que es.